Bueno, vamos a empezar con la siguiente mesa. Mi nombre es Carol Lago, soy consultora estratégica de innovación especializada en blockchain y Web3. También profesora y asesoro a algunas empresas emergentes en este momento. Y bueno, tengo el gusto de moderar esta mesa sobre diseño, narrativa y confianza, el camino hacia la adopción cripto. Conmigo tengo en este momento a 4 participantes super top. Bueno, la cuarta va a venir más tarde, pero les voy haciendo una breve introducción de cada uno. Alberto Toribio, a mi derecha, de POAP Studio, que, bueno, ya lo conocerán, pero es un pionero del ecosistema cripto en España y actualmente es el CTO de POAP Studio, una de las iniciativas más creativas en el ámbito del Web3 Engagement. Desde ahí explora cómo generar conexiones emocionales, reputación digital y experiencias memorables a través de tokens no transferibles. Luego nos acompaña Mario Arabalaza, de CryptoPlaza. Mario representa el pulso de las comunidades cripto desde CryptoPlaza, uno de los hubs más activos en habla hispana. Impulsa conocimiento, conexión y proyectos Web3. Si alguien sabe cómo nace y crece una comunidad cripto sólida, es él. Luego tengo a Laura Estefanía de Conquista PR, a quien además de presentarle, le agradezco que me haya invitado a participar activamente en este panel. Y pues Laura viene del mundo de comunicación estratégica y dirige esta agencia que trabaja con proyectos Web3, inteligencia artificial y gaming. Su visión une relaciones públicas y narrativa de valor, ayudando a startups a comunicar de forma clara, honesta y efectiva en un entorno que a menudo vive entre el hype y la desconfianza. Y por último, les presento a la cuarta participante que se unirá en breve, Laurin Metaverse, quien es influencer y trabaja en Lian Group. Es estratega de marca y comunicadora Web3. Lauri crea contenido, lidera marketing en este fondo de inversión enfocado en tecnología y salud, otra pieza clave. Su trabajo conecta narrativa, confianza y cultura digital del mismo modo que el resto de los compañeros del panel. Ahora sí, para facilitar un poco, vamos a separar esto en 4 paneles, más o menos de 10 minutos cada uno, y tratando de enfocarme en la especialidad de cada uno de los panelistas. Así que empezamos con el primero, diseño y experiencia de usuario como puerta de entrada. Específicamente, pues tengo por aquí apuntado que en cripto, aunque los conceptos son relativamente nuevos y los errores cuestan, pues deben haber ciertas plataformas que están marcando las diferencias en términos de diseño accesible y experiencia de usuario. ¿Qué me pueden decir al respecto, Laura? Bueno, pues muchas gracias, Carol, muchas gracias por venir a todos. En la parte de lo que es el diseño, la UX, como solemos decir, es muy importante a la hora de adopción, para que el diseño sea relativamente sencillo para usar, sea agradable, sea básicamente bastante consistente, ¿no? Entonces, esto muchas veces se consigue gracias a una consistencia de marca que se pueden ver en redes sociales, lo mismo que en la propia aplicación. Estamos hablando de exchanges, estamos hablando de todo tipo de plataformas y que al final eso es lo que une a la comunidad. Tenemos proyectos, por ejemplo, como VeraChain, que está aquí al lado en ese stand, que ha conseguido unificar a una comunidad muchísimo y que tengan una especie de relación incluso emocional con esto. Y esto es uno de los bloques que yo diría que es muy importante a la hora de facilitar ese camino hacia la adopción, ¿no? Se suele decir mucho que lo que no se conoce da miedo o da aversión o no gusta tanto y no se busca, pero al revés. Si hay algo que poco a poco se va conociendo desde la parte de marketing de brand awareness, poco a poco facilita ese camino a empezar a utilizar ciertos productos o plataformas. Mario. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, al estar en una comunidad, sí tengo ese feedback de los usuarios y siempre les ves ciertos protocolos que igual esa interfaz no está tan lograda, las dudas que te van poniendo. Yo, sin embargo, sí que destacaría 2 proyectos. El primero igual es una wallet, ¿no? Que al final eso es algo que es básico para cripto, sería la de Rabi. Yo creo que de hace 1 año y medio para acá han mejorado mucho. Pues, por ejemplo, yo creo que supera MetaMask, ¿vale? El visionado de los tokens, las posiciones,
Por ejemplo, el tema del gas account, que tú te olvidas de las fees, que eso es un dolor muchas veces para nuevos usuarios. Está bastante bien. Y luego, por otro lado, también la red de Tone de Telegram, porque creo que moverse a los teléfonos móviles es el futuro. Al final, miraba el otro día, pero el 60% hacemos uso de una aplicación financiera desde el móvil. Entonces creo que haya una red que haya apostado por eso, pues lo veo bastante interesante. Pues ahora me gustaría, Alberto, si podrías profundizar un poco desde el punto de vista de POAP. En cuanto a experiencia de usuario, es cierto que le han dado una visión diferente a los NFTs. Más que pues un activo se convierte en un recuerdo, en un símbolo de un momento, pero pues bueno, ¿cuál sería la experiencia y lecciones aprendidas? Y luego, al compararlo un poco, si puedes, con la experiencia de usuario como Head of On-Chain de Bitso. Claro. Creo que cuando hablamos de adopción masiva, hablamos de algo que no es para nada intuitivo. Hablamos de experiencia de usuario creyendo que hacer las cosas más sencillas hará que más personas utilicen tu producto. Y nos olvidamos de que industrias como la del videojuego son mainstream y en industrias como las del videojuego tenemos productos que no son nada sencillos para ser utilizados. Tenemos marcas que quizá no suenen a muchos, como Steam o Blizzard. Tenemos juegos como el LoL. Y eso es adopción masiva. Es adopción masiva porque la industria del videojuego es mayor que la del cine o la de la literatura. Y eso es adopción masiva. En el ámbito cripto tenemos un fenómeno muy parecido. En ocasiones pensamos que hacer los productos más accesibles, crear tarjetas de débito, hacer cripto útil en el día a día, es lo que debemos hacer para enrolar a los siguientes 1.000 millones de usuarios. Y la realidad nos está demostrando que eso no es así. Hoy, si encendéis el telediario, veis al Rojo Vivo en La Sexta o el telediario, veréis que se apoyan en encuestas de Polymarket. Polymarket es un mercado que nace principalmente el año pasado, que en este momento factura o tiene un volumen de más de 3.000 millones de dólares y que los informativos de La Sexta o Al Rojo Vivo utilizan porque son las mejores fuentes de información para conocer quién va a ser el siguiente papa o cuáles van a ser los resultados en las elecciones de Estados Unidos. La experiencia de usuario lo ha cambiado todo en los últimos 12 o 24 meses. Hemos pasado de tener un entorno donde las aplicaciones off-chain, exchanges, aplicaciones como POAP, que en cierto modo también es en parte off-chain, lideraban la industria, a tener un entorno donde actualizaciones como Pectram, que se ponen hoy en funcionamiento, hacen posible que competidores completamente on-chain compitan de tú a tú con una experiencia de usuario que ofrece no lo mismo, sino más que lo que ofrece un exchange. Better than Sex es el claim de algunas aplicaciones como DeFi.app que ofrecen lo mismo que ofrece hoy Binance o Coinbase, pero con una experiencia donde el usuario decide cuándo reportar sus eventos taxables, teniendo control y total privacidad sobre lo que hace on-chain, y además se trata de plataformas que son globales. Así que la lección aprendida, en mi opinión, Carol, es que llevar las aplicaciones o crear startups en esta industria que logren una adopción masiva es algo que no es obvio. Es algo que pasa por entender que determinados nichos de nuestro propio sector se van a hacer cada vez más y más grandes, del mismo modo que ha ocurrido en otras industrias como la de los videojuegos, las redes sociales, que para nada eran mainstream a principios de los años 2000, o como ha ocurrido en otras industrias como pudiera ser la de la impresión 3D o la robótica. Esta es la principal lección que puedo extraer y hoy en día la experiencia de usuario está haciendo posible que el móvil desplace a los wallets o hardware wallets, compañías ya consolidadas como Ledger, gracias a soluciones como Passkeys, está haciendo que las experiencias gasless desplacen a actores como Coinbase en su propio terreno, que anunciaba su propio CEO, Brian Armstrong, que van hacia un escenario, se dirigen hacia un escenario en el que todo está listado por defecto, porque hoy en día es muy difícil competir con Revolut, que tiene una mejor experiencia de usuario que Coinbase o que Binance, y que tiene todas las meme coins que puedas desear. Stay early ya no es algo que los exchanges puedan hacer. Así que dirigirse hacia ese entorno on-chain, que inevitablemente pasa por crear soluciones de nicho, es la principal lección que creo podemos extraer en el año 2025. Y ahora pasando un poco de experiencia de usuario a lo que sería pues la narrativa en medios y la confianza,
¿Podrías hilarlo un poco, Alberto, desde tu punto de vista? Sé que no es tu expertise, pero desde tu punto de vista, ¿qué puedes comentar? La confianza en este ámbito es importante, aunque creo que no afecta del mismo modo a todos los grupos de usuarios que podemos encontrar en esta industria. Nosotros en Bitso perfilamos los usuarios según sus intereses y su aversión al riesgo. Hay un tipo de usuario que llamamos Explorer y que categorizamos o dividimos en otra categoría que se llama Early Explorer. Son usuarios que están dispuestos a probar nuevas cosas y que están interesados principalmente en abordar tendencias de forma temprana, asumir riesgo y que entienden que el capital que tienen no es demasiado elevado. Hablamos de a lo mejor 50, 100, 200 euros y por tanto la confianza para ese tipo de usuarios no es tan relevante. Lo más relevante es el producto, el riesgo al que les permites tener acceso y hacerles partícipe de algo más grande, que es de lo que va el tema de las meme coins, ¿no? Algo parecido incluso a jugar en grupo, a un juego que es social, en cierto modo. Si nos hacemos ricos a la vez. Así que, bueno, yo creo que la confianza no es tan importante, al menos en los productos que más adopción están teniendo, y eso genera oportunidades para actores emergentes. Un ejemplo es lo que está ocurriendo en Telegram. GMGN, por ejemplo, es una GMGN.ai, es una plataforma que comenzó a despegar en octubre del año pasado y que desde Bitso veíamos ojipláticos cómo superaba los 30, 40, 50 millones de revenue al mes. Cuando Bitso alcanzó los 100 millones de revenue al año en el año 2024, a finales. Es algo que da que pensar. La confianza no es un factor determinante, en mi opinión, y eso hace que haya oportunidades para actores emergentes. Bueno, para los que no conozcan GMGN, GM es Good Morning, GN es Good Night y es un saludo cripto nativo más en la comunidad cripto que utilizamos mucho, es a las mañanas GM y a las noches GN. Entonces han juntado esto y han hecho GMGN y es Token Sniper barra esta plataforma. Laura, ¿podrías enlazar un poco tu punto de vista desde la confianza y también cómo la narrativa tiene el poder de atraer? ¿Cuál sería el papel de los medios en este momento? Sí, bueno, pues la confianza yo la veo un poco desde otro prisma, que es un poco como, o sea, qué es lo que proyectan los medios, ¿no? O sea, de diferentes proyectos cripto. Nosotros normalmente lo que vemos es que tienes medios que son más del nicho de cripto, que lo llamamos Crypto Native Media, y luego tenemos otros medios que son los generalistas o los de tecnología. Hay veces que dependiendo de la noticia hay algún tipo de overlapping, se solapan, o en vez de solaparse puede pasar que la noticia sea tan grande como Milei lanzando una meme coin, Trump lanzando una meme coin, etcétera, que la vamos a poder ver en un espectro muy amplio de medios. Esto pasa cuando te llaman tus padres por teléfono y te preguntan a ver si sabes qué es lo que ha pasado, que Trump ha lanzado una meme coin o Milei ha lanzado una meme coin y qué ha pasado con todo esto, ¿no? Entonces, a nivel de medios, nosotros muchas veces lo que vemos es que dependiendo de cada país, las regiones suelen ser totalmente diferentes en cuanto a qué imagen tienen. Y cuando hablamos del camino a la adopción, en marketing tienes esa parte de brand awareness, de identificar qué es Binance, qué es Coinbase, qué son los diferentes sexes, ¿no? De sexes pasas a los dexes, los decentralized, y empezar a entender un poco a qué me estoy acercando, y de esa parte ir aplanando el camino para diferentes productos cripto. Y esto cuando tienes una audiencia que no es para nada crypto native y encima una situación o un contexto como en España que ha sido totalmente anticripto, puede ser un entorno, por así decirlo, más hostil. En cambio, en Estados Unidos ahora la regulación está acompañando bastante y en otros sitios del sudeste asiático, por ejemplo, ha sido muchísima más positiva la luz que se les está dando a los proyectos de cripto, de inteligencia artificial y de blockchain en general. Entonces, respondiendo, Carol, a tu pregunta, la confianza es muy importante y los medios juegan un papel muy grande en esto. Mario, ¿coincides con Laura? Sí, yo solo quería añadir una cosa. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, me acuerdo de Jesús, en algún chat de cripto, y es que en España tú lo has dicho que es muy hostil la visión que tenemos, y es el concepto este de ventana de Overton. Yo creo que hay muchos aquí que han trabajado para intentar acercar, digamos, el concepto de cripto, ¿no?, hacia algo que sea mejor aceptado por la población.
pero creo que todavía queda. O sea, partíamos de unos años en los que está muy mal visto, ahora lo tenemos categorizado como un activo de riesgo, bastante riesgo, pero bueno, por lo menos ya cada vez vemos un poco más un avance, ¿no? en ese ámbito. Entonces eso es un poco la aportación que quería hacer, pero yo creo que han hablado ya. Pues coincido contigo, Mario, y la verdad es que ya que también Laura había mencionado un poco el enfoque global, me gustaría dedicar este siguiente bloque a lo que sería la visión local versus la visión global. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando miramos hacia otros continentes, pues la adopción suele variar, sobre todo, pues es bastante diferente de la europea, de la latinoamericana o de la asiática, en mi opinión. Y me gustaría, Mario, que me dijeras qué diferencias ves, cómo se construye el storytelling actualmente en España. Vale, yo, por ejemplo, lo que veo en España es que, por ejemplo, a nivel de inversión, una mentalidad mucho más tradicional. Miraba también un poco datos, básicamente si nos fijamos en la inversión en los hogares, el 80% es para bien inmueble y un 20% más o menos, es menos, va para el sector financiero. Entonces, digamos que de ese 20% tenemos que decir que una parte vaya a cripto. Luego, con los medios de comunicación tampoco estamos, ya hemos dicho, no juegan un papel que favorezca esto. Tenemos la parte de la regulación que no es clara. Yo he visto mucha gente con miedo de pues, no saber qué iba a hacer, etcétera, y bueno. Entonces, digamos que yo creo que no, comparado con LATAM o con Asia, ¿no? ellos te irán mejor, lo que hay en esos continentes, pues no tenemos un entorno favorable. Luego puedo seguir, hay cosas no tan importantes, pero por ejemplo, pues hasta la barrera del idioma un poquito que también tenemos por ahí. Entonces, bueno, digamos que al final la percepción también que tenemos en España, yo creo que es un activo más de especulación y que no vemos, digamos, el valor real que en otros sitios sí lo están viendo. En Latinoamérica, por ejemplo, está muy claro. Están haciendo mucho uso de stablecoins. ¿Por qué? Por necesidad, ¿vale? Ya está haciendo, pero por ejemplo en Europa yo creo que no estamos sabiendo ver, al menos un gran porcentaje, los casos de valor real. Y eso yo creo que ayudaría a que se normalizara. Bueno, también es cierto que algunos opinan que la falta de regulación incluso es una oportunidad hasta cierto punto. Entonces, no sé, Laura o Alberto, si me complementan por aquí, ¿qué opinan? Empieza. La falta de regulación simplemente plantea un escenario diferente al escenario en el que hay normas claras. Pero creo que no es ni mejor ni peor. Lo que sí que creo que hay que tener en cuenta es que en Europa los productos que son atractivos son diferentes a los productos que se consideran atractivos en Estados Unidos. ¿Por qué? En Europa, cumplir la regulación es muy importante porque hay muchísimas normas y muy lesivas. Por ejemplo, el otro día compartía en LinkedIn cómo las stablecoins que estén listadas en exchanges europeos deben controlar el volumen que se va a intercambiar de esa stablecoin en Europa, siendo este volumen, el tope, un máximo muy bajo. Esto significa que si de repente las personas comienzan a retirar USDC de los exchanges o comienzan a utilizarlos para pagos dentro de los exchanges y esa cifra excede un umbral, insisto, muy bajo, es una 10ª parte de las transacciones que se realizan con USDC hoy globalmente, deben implementar medidas para frenar eso. Y eso lo hacen para que el euro no pierda terreno con respecto a las stablecoins, porque el dólar podría ser hegemónico en Europa y nosotros podríamos perder la soberanía de nuestra propia moneda. ¿Qué quiero decir con todo esto? Existen un montón de normas en Europa que no existen en otros lugares. El negocio aquí, no creo, en mi opinión, y esto es duro, pero es cierto, no creo que esté en crear nuevos productos, sino en ayudar a otros a que cumplan la regulación. Este es un gran negocio que no existe en otras latitudes. Los custodios, las empresas de consultoría, las empresas legales, tienen un nicho muy superior al que encontrarían en otros países como por ejemplo Estados Unidos, donde las empresas están dispuestas a asumir más riesgo a la hora de lanzar sus productos. Así que no se trata de que un escenario sea mejor o peor, simplemente si tenemos un escenario donde la regulación es tremendamente importante, creo que pues debes entender que existen por tanto más oportunidades en cumplir la regulación y ayudar a otros a hacerla cumplir.
Yo no estoy tan de acuerdo con Alberto, la verdad. O sea, en parte cuando el negocio está madurado sí, pero cuando el negocio está en una fase incipiente y tú eres un emprendedor de cripto y necesitas una licencia de MiCA que te cuesta 1 millón de euros, o tienes un sponsor que te la pague, o la verdad es que es bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos hasta hace poco con la antigua SEC? Con la antigua comisión de la Comisión de Regulación de Valores el exchange, el SEC, que ha sido bastante contraria a poder innovar, a que realmente haya esa adopción de cripto, porque precisamente iba contra ese status quo en Estados Unidos. Y que han hecho los negocios, ha habido un brain drain, que es una fuga de cerebros, se han ido todos esos negocios a Emiratos Árabes, Sudeste Asiático, Bahamas, territorios en los que no hay tanta regulación, pero han podido innovar y han podido realmente sacar adelante y madurar su negocio. Luego, sí, me quiero venir a Europa y quiero tener esos clientes, sí, 100%. Y ahí ya tú tienes una cartera como para poder pagar todas esas regulaciones, contratar a gente en compliance, etcétera, etcétera. Pero para innovar y para empezar, la gente no se queda en Europa. O sea, you cannot blame them, really, ¿sabes? Estoy de acuerdo contigo, de hecho creo que hemos dicho lo mismo. Lo que pasa es que tú lo has orientado desde el punto de vista de mejorar un entorno para favorecer el emprendimiento, o poniendo el foco en si es más fácil o más difícil emprender. 100% de acuerdo contigo. Yo he puesto el foco en los incentivos que existen en cada entorno para hacer cosas. Hemos dicho lo mismo, en Europa el exceso de regulación o normas muy lesivas pues no incentivan. Entonces, ¿dónde está la creación de valor? ¿En empezar un negocio o en establecerlo y hacerlo crecer? La creación de valor está en construir un producto o prestar servicios. Prestar servicios en Europa es una forma de construir valor. Lo que ocurre es que se lo prestas a aquellos que necesitan del cumplimiento normativo. Crear valor construyendo producto en Europa es mucho más complicado que en otros lugares, y por eso personalmente lo desaconsejo. De hecho, una de las ventajas que tenemos en este sector es que afortunadamente, a pesar de regulaciones específicas, hay muchos ámbitos que no están tan regulados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con self-custody actualmente pues Sí. no está tan regulado, o no le afectan determinadas normas, ¿no? Y hoy por hoy se escapan a esto y se puede emprender en Europa. Pero yo considero que Europa no es un lugar ideal, desde luego, para emprender, Sí. sí para prestar servicios. Decía Nick Carter de Castle Island Ventures, que está basado en Miami, que había una operación que se llama Operation Choke Point 2.0, que es parte de la base de Regulation by Enforcement, que es: no te voy a decir que no puedes hacer algo, pero te lo voy a poner tan difícil que al final no lo vas a poder hacer igualmente. Entonces, no sé qué opináis de esto. Bueno, yo me llevo aquí una pequeña conclusión, y es que todo va de narrativa. Me encanta ver cómo querían llegar a puntos similares, pero que todo va de narrativa completamente. Y voy a lanzar aquí la pregunta que era para Lauri in Metaverse, que es una influencer pues especializada en temas de Web3, y ahora se lo lanzo a mis compañeros que de cierta forma son influencers también. ¿Cómo creen que la influencia y el liderazgo puede ayudar a realmente crear o dar mayor confianza, si es que es necesario, o a promover ciertos proyectos o iniciativas que parecen incomprensibles para el público tradicional? ¿Comienzo yo? El que Vale. quiera. Vale. Mario. ¿Quieres que haga yo? Lo mío es muy breve. Yo, por ejemplo, puedo poner... Tenemos un ejemplo muy reciente. Ya luego podemos valorar, ¿no?, si es positivo o negativo, pero el simple hecho de que dos presidentes de países hayan estado relacionados con las monedas ya nos ha puesto en primera plana. Muy buen ejemplo. Ahora está el rumor de Cristiano Ronaldo también con Solana. Bueno, ya os digo, a mí me encantaría que hubiera más trasfondo y que hubiera de verdad algo de valor detrás. Pero ya simplemente el hecho de que personas con millones de seguidores estén relacionadas con ello ya da cierto bombo y bueno, nos pone en el punto de mira. No sé qué pensáis. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Creo que especialmente en el ámbito de las meme coins, la reputación y la capacidad de llegar a personas es muy importante. Pero lo vemos también en plataformas. Veíamos, nos sorprendía a todos la charla de Murad en Token 2049 el año pasado. Y bueno, hemos visto cómo Murad ha levantado STFX.io, por ejemplo. Es una plataforma suya de social trading. Estoy convencido de que no hubiera llegado tan lejos si no hubiera sido porque Murad tiene es una figura pública hoy en día muy relevante. Lo mismo ha ocurrido con otras figuras de la industria. André Cronje, se me ocurre, con Sonic, hay muchos otros ejemplos.
Y desde luego, en nuestro sector, la popularidad, fíjate, casi más que la confianza, porque se especula con eso. Al final, en nuestro sector lo que se hace es especular con casi todo, en el buen sentido, o sea, que gracias a la especulación podemos construir cosas. Y bueno, pues la proyección pública, la popularidad, es algo con lo que también se especula. Fijaros en las últimas tendencias. El crear monedas de contenido o tendencias que permiten crear monedas sociales de mi propio perfil, son cosas que están a la orden del día. Y bueno, eso pone de manifiesto que la confianza y la popularidad en las personas es importante, es relevante. Y se monetiza por sí misma, ¿eh? Laura, ¿tú qué opinas? Que, bueno, estoy de acuerdo con Alberto y me parece que bueno, eso, lo de el tema de la especulación es muy, muy interesante. Por ejemplo, saber lo de que quizás Cristiano Ronaldo lance un meme coin sobre Solana, qué es lo que va a pasar y tal y cual. Y esto al final es como, o sea, es un fandom que tienes, ¿no? Tienes una base de muchísima gente que te va a seguir, que quiere ver qué es lo que pasa, que tiene una especie de conexión emocional ya con tu producto, ¿no? Entonces, yo aquí veo infinidad de posibilidades. También un poco hemos contado muchas veces del tema de los fan tokens, que puede ser muy interesante de manera estructurar incentivos. Y bueno, o sea, vamos, o sea, a mí es que es un mundo que me fascina, en general Web3, cripto y DeFi, y poder saber o sea, la maravilla de cosas que se puede hacer en cuanto a productos. Entonces, Bueno, para los tres, que ya nos quedan unos 4 minutos o 3 minutos, ¿qué creen que se necesita actualmente, después de lo que hemos visto en los últimos años, para pasar de la narrativa a la adopción real? El que quiera. ¿Empiezo yo? Vale. En mi opinión, solamente tiempo. No necesitamos que en la dirección del ecosistema cambie, crear productos dirigidos a un público diferente, hacer que las personas de más de 60 años usen cripto. Solamente necesitamos tiempo. El ecosistema se está configurando y los diferentes nichos que encontramos, las personas que están interesadas en mercados predictivos, las personas que hacen trading de meme coins, las personas que son maximalistas de Bitcoin y que creen que en algún momento Bitcoin pues, va a ser la principal moneda del mundo, las personas que forman parte de ese oscuro movimiento de XRP, que piensan que va a haber un reset financiero y que XRP va a dominar el mundo. No hay más que esperar. Esos movimientos siguen creciendo. Algunos desaparecerán por el camino y otros se harán más grandes. Así que no, en realidad creo que la semilla ya está puesta, solamente tenemos que verla crecer. bueno, Dale. dale tú. No, yo estoy de acuerdo, o sea, la clave es el tiempo. Algún pequeño apunte, pero por ejemplo, lo que viene es la generación Z, pues en Estados Unidos el 40% tiene criptos, ¿vale? Y sin embargo no tiene activos tradicionales, un 10% creo que tenía cuentas de pensiones, por decirlo de alguna forma. Lo que sí es cierto es que durante este tiempo estaría bien ir viendo pues, ciertas características de cripto que, ¿por qué no?, se pueden ir incorporando en el día a día. Por ejemplo, en temas criptográficos, estaría bien, por ejemplo, logins con wallet y no con contraseñas, que las vamos a hacer así, o porque ya las verificaciones de usuario constantes que nos hacen dificultan mucho la experiencia de usuario. Entonces yo creo que en ese periodo de tiempo estarían bien las cosas. O por ejemplo, la punto que decía al principio, apostar más por el teléfono móvil. O sea, es para facilitar bastante el acceso. Bien, yo diría tiempo, branding, o sea, un buen branding es muy, muy importante para los proyectos, para que realmente se acerquen al público. Lo podéis ver con MetaMask, con Phantom, con Rabbit, has dicho tú antes y tal. Pero luego también alinear los incentivos, o sea, de una manera en la que o sea, los usuarios se quieran acercar a ese producto o plataforma, y eso lo vemos ahora mucho con temas, o sea, y mecanismos como profit sharing, ¿sabes? O sea, no solamente la plataforma se va a llevar una parte, sino que te invita a participar. A mí esto sí que me parece muy interesante porque al final los buenos emprendedores o las buenas empresas saben que tienen que alinear esos incentivos, y hay muchos incentivos que, o sea, tenemos una comunidad de degens, ¿no? Que, o sea, dentro de esto que es
básicamente que van a meter toda su pasta en meme coins, en esto, en tal, en cual, y luego tienes parte de proyectos que dicen, oye, no, que yo quiero que mi proyecto se mantenga a través del tiempo. Entonces, para esto, realmente, ¿cómo haces que esos que quieren comprar el token y da, si sube genial y cuando tal lo dampeo? No, o sea, tienes que intentar alinear que esas comunidades sigan manteniendo también tu producto, tu proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que alinear esos incentivos es algo que puede ayudar muchísimo a que tengamos una adopción sostenible. Pues nada, con toda esta opinión, este conjunto de opiniones, mantengo lo que siempre opino, el reto no está en la tecnología sigue evolucionando. Se trata de un poco hacer más comprensible para los que lo necesitan, lo que sería pues estar en Web3 como tal, y el uso de la tecnología no tiene por qué ser un limitante para pues, los consumidores finales. Así que gracias a los panelistas por esta participación, y si tienen alguna pregunta antes de concluir, ¿alguien del público, algo que comentar? Pues si no, gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias, Carol.